hay una función potencial para el campo gradiente f de x y z igual menos seno de x en y más z en j más y en k. Vamos a asumir que este campo ya es conservativo. Por lo tanto, esto implica que este campo es un campo gradiente y fíjate lo que te puse aquí. Te puse que el gradiente del campo escalar phi es igual al campo vectorial. Ya con esta premisa podemos dar pie para empezar a buscar esa función potencial. Características. Aquí tenemos un punto en el espacio tridimensional que convierte a vectores en R3. Por lo tanto, vamos a obtener una función potencial phi que depende de x, de y y de z. Luego, podemos afirmar lo siguiente. La derivada parcial de phi con respecto a x será igual a la componente en y del campo. La parcial de phi con respecto a y será igual a z. Y la parcial de phi con respecto a z va a ser igual a y. Llamaremos esta 1, 2 y 3. Voy a tomar esta. Se dice que la parcial de phi con respecto a x va a ser igual a menos seno de x. Resolvemos esa ecuación diferencial. Phi va a ser igual a la integral de menos seno de x por diferencial de x. Esto va a ser igual a coseno de x más una constante h, que va a ser una función que depende de las otras dos variables, de y de z. Siempre. Entonces la función phi va a tener esta forma. Vamos a llamar a esta 4. A esta ecuación. Derivo la función phi con respecto a y, por ejemplo. Derivando derivando 4 con respecto a y, tenemos que la parcial de phi con respecto a y va a ser igual. Coseno se anula por ser constante para y, pero me quedaría h' de y, z. Vamos a llamar esta ecuación 5. Igualo 5 con 2. Es decir, me va a quedar h' de yz, o bueno, vamos a escribirlo de la siguiente forma para que se vea mejor. Sería h', la parcial de h con respecto a y va a ser igual a z, que sería lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Resolvemos esta ecuación diferencial. Esto implica que h va a ser igual a la integral de z con respecto a y. Si nosotros integramos esto, z es constante, puede salir fuera de la integral y nos queda que h de h de yz va a ser igual a y por z más una función que la voy a llamar h otra vez, pero que va a depender de la otra variable que me está faltando, que es la z, h de z. Vamos a llamar a esta ecuación número 5, 6. Reemplazo 6 en 4. De forma tal que la función phi que se está armando de x, y y z va a ser igual a coseno de x más y por z más h de z. Ya tenemos esta forma. Voy a mencionar a esta como, ya tenemos 6, sería 7. Vamos a derivar ahora con respecto a la otra variable que falta, que sería la z. Derivando con respecto a z, obtenemos lo siguiente, que la parcial de phi con respecto a z va a ser igual, esto se anula, el coseno de x, y aquí me queda y más h' de z. Esto lo vamos a llamar 8.
igualo 8 con 3, que sería esta de aquí, esta función derivada. La parcial de phi con respecto a z, que va a ser igual a y más h' de z, igual a y. Y despejo h' de z. En este caso, h' de z va a ser igual a y menos y. h' de z va a ser igual a 0. Resuelvo la ecuación diferencial. La parcial de h con respecto a z va a ser igual a 0. Esto implica que h va a ser igual a la integral de 0 con respecto a z. H de z va a ser igual a una constante, porque la derivada con respecto a z de una constante es 0, que nos da el integrando. Reemplazando en 7, que sería la función phi, obtenemos que phi de x, y, z va a ser igual a coseno de x más y por z más una constante k. Y esta función que tenemos finalmente es la función potencial que al derivarla con el gradiente, obteniendo el gradiente, podemos verificar que es el campo vectorial que me estaban dando.